pasado 5 de junio se celebró la 55ª Gala de Exaltación del Fútbol Juvenil Aragonés, una cita ya tradicional organizada cada año por la Peña Zaragocista Los Magníficos. Este evento reconoce el esfuerzo, la dedicación y los valores de los jóvenes deportistas del fútbol base aragonés, además de rendir homenaje a personas y figuras que han contribuido de manera destacada al crecimiento y desarrollo del fútbol en nuestra comunidad. La gala reunió a jugadores, entrenadores, familiares y representantes del deporte aragonés en una jornada de reconocimiento y convivencia. El acto tuvo lugar en el restaurante Aura de Zaragoza, donde los asistentes pudieron disfrutar de una cena excepcional que puso el broche de oro a una celebración muy especial para el fútbol aragonés. Estamos con el presidente de la Peña Los Magníficos en este acto, esta gala sensacional del apoyo a lo que es el fútbol juvenil aragonés, un apoyo que verdaderamente la Peña la lleva realizando ya durante muchísimos años. Javier, muy buenas noches. Bienvenidos y muchas gracias por venir en esta 55 gala del deporte juvenil aragonés. Es algo que verdaderamente tenéis como arraigo en esta peña, como ya estamos comentando, con muchísimos años de trayectoria. Pues sí, es una cosa que la vamos siguiendo desde el presidente que fue fundador, después con el que hemos tenido muchos años y ahora pues me toca a mí. Entonces pues esto es para nosotros un orgullo poder celebrar esta gala del fútbol masculino juvenil, en el que también se incluye un árbitro y un entrenador, y se aprovecha también para homenajear a personalidades del mundo zaragozano que son también zaragocistas 1000%. Una cosa muy importante también es lo que habéis realizado, que es en estos momentos también apostar por el fútbol femenino. Bueno, sí, es una cosa que también llevamos 3 años celebrando la gala del fútbol femenino. Fue una idea que salió en junta de todos los miembros de la misma, y que afortunadamente también estamos muy contentos porque los equipos a los que hasta ahora han participado en la gala del fútbol femenino están muy contentos y muy agradecidos de que esta peña se acuerde del fútbol femenino, que como es más reciente en actividad, vamos a decir, aunque sabemos que el fútbol femenino ya llevaba años, pero ahora es cuando más auge creo que ha cogido. De acuerdo, Javier, pues desearte, como siempre, que esta gala sea una gala que verdaderamente apoya al fútbol juvenil aragonés, que no deja de ser más que el futuro, y que desde luego la Peña lo ha acogido como si fuera el niño de sus ojos. Es algo, ya te digo, es algo que lo preparamos con mucho cariño y que deseamos que, ahora lo diré también al principio, que todos los que asisten esta noche a esta gala, pues que se encuentren aquí como en su casa, que estén a gusto y que tengamos una velada pues impresionante. Habla con nosotros al presidente del Montecarlo, uno de los clubes históricos de Zaragoza, que evidentemente ha trabajado la cantera, yo creo que siempre con muchísimo éxito. Faustino, muy buenas noches, hombre. Buenas noches. Tienes aquí un representante, al muchacho que al final va a ser reconocido como uno de los juveniles, que a lo mejor no tenía que ser el único, pero desde luego hay muchos que pueden optar a este galardón, pero bueno. Sí, pero bueno, Hidalgo, ¿no? Sí, Antonio Pérez Hidalgo, pero se da la circunstancia de que este chico está con nosotros desde pre-benjamín o de iniciación de escuela hasta la etapa ahora que ha cumplido de división de los juvenil. O sea que lleva ya con nosotros 14 o 15 años o 14 o 15 temporadas en el club. Lleva un poquito menos que tú. Porque ¿cuántos años llevas tú de presidente? No, llevo más. Yo llevo más de 40. Pero por eso te digo que habrás visto pasar mucha gente juvenil por tu equipo, sí. Gente que además luego pues ha tenido protagonismo dentro del fútbol aragonés. Sí, jugadores que han llegado a jugar en primera división, pues hay unos cuantos que han pasado por el Montecarlo, sí. Pues me alegro, que disfrutes de esta gala y que por supuesto que sigáis trabajando como siempre en ese club tan importante para el deporte aragonés y también para la formación de jugadores aragoneses. Gracias. A ti. Con nosotros tenemos a Ángel Herbás, presidente de la Unión Deportiva Amistad, uno de los clubes más significativos en cuanto hace referencia a la cantera aragonesa y por supuesto de esas categorías base. Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sin duda alguna es una referencia, sois una referencia evidentemente para el deporte base, en este caso también para las categorías juveniles.
donde habéis conseguido importantes éxitos. Pues sí, afortunadamente somos un club que tenemos unos 450 niños, solo está fútbol juvenil, y en el cual, bueno, pues llevamos somos uno de los clubes que más jugadores aporta a la disciplina del Real Zaragoza y a otros clubes, como tenemos jugadores nuestros en nuestra cantera, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia, en fin, hay muchos jugadores por ahí repartidos. Habéis sido una referencia en todos esos torneos, han salido jugadores que evidentemente, pues como tú bien has comentado, han llegado a grandes equipos a nivel nacional, no solo aragonés. Pero eso todavía seguís trabajando, todavía tenéis esa posibilidad de que todos esos jugadores tengan salida. ¿Qué aportáis cuando ficháis a un jugador de esta categoría? ¿Les veis que van a tener aquí una proyección importante? Sí, pues, concretamente, pues por ejemplo, uno de los jugadores claves nuestro fue de los últimos años ha sido Ander Herrera, que todos sabemos dónde ha estado y dónde está. Estuvo también Nacho Lafita, estuvo también, bueno, un montón de, me olvida mucho. Ahora está, por ejemplo, tenemos uno en el Leganés, en segunda división. En fin, hay otro en México, en fin, y luego jugadores cadetes, tenemos dos en el Barcelona y dos infantiles y un cadete en el Real Madrid también. Pues Ángel, daros la enhorabuena por ese trabajo tan importante que hacéis con todo el deporte, sobre todo en estas categorías juveniles formativas, y que os sigáis trabajando y que disfrutéis de esta gala. Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Tenemos ahora con nosotros a Miguel Asensio, que es el presidente del Valdefierro, otro de los clubs que significativamente trabajan en la cantera y lo hacen a un nivel, creo que es más que importante. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy tenéis una referencia aquí con un jugador que va a ser reconocido como esa representación de vuestro club, que seguramente a lo mejor pues no será la única, pero como solo hay que elegir a uno. Claro que sí, son los chavales, pues seguramente se merecen muchos estar aquí, pero claro, hay que elegir, como dices tú, uno y pues bueno, pues creemos que tiene todos los valores que conlleva un futbolista y por eso lo premiamos. Lo más importante es que muchas veces no solo se elige un jugador por sus capacidades deportivas, ¿no?, sino también por sus cualidades de alguna manera personales. Por sus cualidades personales, por sus valores, por los valores como personas también, y nosotros creemos que pues hay muchos chavales jóvenes que reúnen esos requisitos, pero tenemos que decantarnos por uno y ahí lo hacemos. ¿Seguís trabajando en estos momentos? ¿Qué se puede hablar del club que habéis tenido esta temporada lo más destacado? A ver, nosotros hemos crecido mucho, tenemos 38 equipos, tenemos los chavales que están trabajando en todas las categorías. A mí lo que me encanta es el entorno familiar que hemos creado para que esos chicos puedan hacer deporte. Eso es lo importante. Pues nada, desearte que disfrutéis de esta gala y por supuesto daros la enhorabuena por el trabajo que realizáis dentro del Club Valdefierro. Gracias. Muchas gracias. Tenemos con nosotros a Jorge Franco, que es un jugador, como ya galardonado de esta fiesta de la gala del fútbol juvenil aragonés y por supuesto uno de los jugadores destacados del Real Zaragoza. ¿Cómo te sientes en estos momentos de ser premiado? ¿Crees que eres una representación de lo que es el fútbol juvenil? Para mí es un orgullo que haya contado la peña conmigo para entregarme este premio. Vengo también, como han dicho, de una familia de futbolistas. También a mi hermana le entregaron este premio hace unas semanas y para mí es un orgullo porque después de todo el trabajo, agradecer al club el apoyo que ha tenido,
me sienta muy bien que se vea reconocido. El tema es que has estado lesionado, has tenido que recuperarte, además lo has hecho pues de una manera rápida y efectiva, porque has conseguido marcar goles importantísimos. Sí, tuve una lesión que me paró un año entero de jugar cuando nada más llegar a Zaragoza, pero nada más volver vi que el gol no se me había ido. Tú el gol es una cosa que en estos momentos parece ser que tienes como máximo objetivo, aunque no has sido siempre delantero. Bueno, jugué más también por la banda, pero no, siempre he tenido claro que lo mío era estar por arriba, estar en el área. Pero delantero dentro es más complicado. Sí, pero bueno, vas evolucionando y ahora es donde más cómodo estoy. ¿Estás a gusto pues en el equipo? ¿Vas a seguir sin ningún problema? Sí. ¿O qué esperar del futuro? Yo espero seguir en el Zaragoza siempre que pueda, porque para mí estar en el equipo de mi ciudad, donde me he criado, es un orgullo, la verdad. Pues nada, desearte suerte en toda esa trayectoria y esperar que algún día te entrevistemos cuando estés jugando con el primer equipo, que delantero centro, que metan goles hacen falta, ¿eh? Ojalá, muchas gracias. Y buenas noches. Jorge Salanueva, que además es uno de los jugadores que de casta le viene al galgo, jugador del actor Pablo Iglesias. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, te han dado un premio importante por una trayectoria que verdaderamente pues ya llevan mucho tiempo en este club. Llevo mucho tiempo, llevo ya 12 años en el API. Y sigues de alguna manera llevando esa trayectoria hasta donde haya que llegar, porque claro, esta trayectoria algún día tienes que pegar un salto. ¿Cuándo lo piensas dar? Pues no sé, primero jugar con mis amigos también y disfrutar, y luego también como entrenador. Estoy empezando ahí a ver si puedo dar algún día el salto, ojalá. ¿Y cómo te definirías tú con tu juego? Pues me decidiría como comprometido siempre con el equipo. ¿En qué posición actúas en este momento? Al momento el lateral derecho ahora mismo. Pues nada, desearte suerte en esa condición y que sigas, y por supuesto desearte lo mejor, porque el porvenir que tenéis la gente joven como hoy, galardonados aquí en esta Peña de los Magníficos, sin duda es un reconocimiento importantísimo. Muchas gracias. Con nosotros tenemos a Javier Garcés, que es el director de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Primero darte la enhorabuena por ese cargo, que evidentemente pues es muy bueno, pero que tiene una capacidad de trabajo tremenda que me imagino que tendrás que aportar lo más pronto posible. Bueno, sí que es verdad que hemos llegado con muy poco tiempo, con Javi Ross de mano derecha ahí, pero es cierto que hay que abordar ahora unos temas, era reconstruir un poquito lo que eran los cuerpos técnicos y luego pues formar las plantillas, ¿no? Estamos la verdad que muy ocupados porque hemos caído en el tiempo justo donde más trabajo tenemos. La experiencia que tú tienes en estos temas me imagino que te servirá muchísimo. Como tú bien dices, se ha llegado con el tiempo justo, pero bueno, hay que modificar muchas cosas y me imagino que ya pronto os habéis puesto en camino de hacerla. Bueno, tampoco es que haya que modificar muchas cosas. El fútbol base del Real Zaragoza funcionaba bien, lo único que queremos es darle una evolución, ¿no? Al final hay pocos cambios en la estructura a nivel de personal, habrá alguna novedad en lo que pertenece al apartado táctico-técnico, pero luego sobre todo, pues bueno, hay un camino recorrido y el nuestro es seguir. Sobre todo sí que vale mucho pues el conocer la casa, el conocer los jugadores y el tener una idea muy clara de lo que queremos hacer. El reto es importante, tú lo asumes con todas las garantías de que el futuro de la ciudad deportiva va a ir para arriba. Bueno, yo lo tengo muy claro lo que quiero hacer, además está muy consensuado con el director deportivo y lo llevaremos a cabo adelante, ¿no? Es verdad que el primer equipo es la imagen de nuestro club, no está en el mejor momento, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo que se hace en la base, que ha sido correcto y esperemos que se gane en esa misma línea. Otra vez repito la enhorabuena, Javier, y sobre todo desearte suerte en esa nueva aventura, que me imagino que tienes capacidad para llevarla adelante y que sea con muchísimo éxito. Muchas gracias. Muy buenas noches. Con nosotros tenemos a José María Espeleta, que es entrenador de la selección sub-16. Muy buenas noches. Buenas noches. Sin duda alguna, en estas fiestas de las categorías juveniles me imagino que te sientes perfectamente identificado con ello. Sí, es una exaltación un poco al fútbol aragonés, sobre todo en categoría base, que es un poco lo que al final nutre luego a etapas se llama un poquito más senior. Yo, la verdad, primero darte la enhorabuena por ese título, que no es el mejor, pero sí que es un título importantísimo, llegar a conseguir ese subcampeonato de España. Vale, gracias. Bueno, agradecer a la Peña por acordarse de este grupo, que es un grupo maravilloso, una generación muy profesional, aunque sean niños. Y bueno, un poco el logro es un poco un logro de todos, tanto de los clubes, árbitros, como de todo el estamento
que compone el fútbol aragonés. ¿Vas a seguir? Estamos en renovación, a un periodo de renovación. Bueno, pero que me imagino que el Sí, un poco interés la idea y el acercamiento es fácil, ¿no? Sí, en federación estoy muy contento y bueno, las posturas están muy cercanas, con lo cual no va a haber ningún problema en poder seguir. Te deseamos nuevos éxitos y que desde luego con esa selección que verdaderamente es el futuro del fútbol aragonés, porque ahí está, se ha trabajado, se ha conseguido ese subcampeonato de España que no está al alcance de todos, y desearte pues suerte y a seguir trabajando por el fútbol aragonés. Muchas gracias. Con nosotros tenemos al concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Borcate. Félix, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y evidentemente bienvenido a un acto como este, que verdaderamente lo que es exaltar el zaragocismo, exaltar a la gente joven, al futuro de lo que es el deporte aragonés. Y sobre todo el trabajo que hacen los clubes de base, ¿no?, de la ciudad, que es importante, y yo creo que es un lujo el ver cómo hay jugadores con mucho futuro y que han hecho un trabajo extraordinario, y yo creo que hay que agradecer el trabajo de los clubes, los técnicos y de todo el entramado que conlleva la organización de estos clubes, ¿no? O sea, que estamos felices. Yo creo que en este momento no solo también en el deporte masculino, sino también la actividad de la peña, premiando también a la gente que despunta dentro de lo que es el fútbol femenino. Es que está subiendo cada día más, ¿no? Yo creo que ahora ya no hay un solo club que hace fútbol femenino, sino que aparecen ya fútbol femenino en los clubes que hasta ahora era complicado que tuvieran un equipo, ¿no? Y hay algunos que tienen más de uno. Yo creo que estamos en un buen momento, sobre todo en el fútbol femenino, porque va a crecer muchísimo más. Ahí está como referencia Salma Parayuelo, Mapi León, jugadoras de la tierra que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a pesar de todo, la salud del fútbol aragonés es buena, sobre todo en la base. Por supuesto que sí. Pues muchas gracias, Félix, y seguir trabajando por el deporte. Un placer, gracias. Con nosotros tenemos a Juan Señor. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en la gala del fútbol aragonés, de la gente joven, de los que vienen empujando y que de alguna manera pues tú representas para ellos una imagen importantísima, un ejemplo como jugador, como persona y como de los valores deportivos que más o menos tienen que hacerse ellos eco. Bueno, pues espero que pueda ser una referencia, pero a mí la verdad es que me han retrotraído, me han hecho recordar esos momentos en los que uno empieza, que tiene una ilusión enorme, que da un paso, da otro, empieza a ver cómo van las cosas bien, pero el aprendizaje mayor es que a pesar de que consigues un reconocimiento, a pesar de que consigues el que los demás vean que tu proyección y tu progresión es buena, no has hecho nada todavía. Ese es el mayor aprendizaje que pueden tener para decir, he llegado hasta aquí, me lo reconocen, me siento orgulloso, me siento feliz, pero aún me queda mucho recorrido, voy a por él. ¿Qué le recomendarías tú a esta gente que empieza ahora? Pues bueno, que sean perseverantes, que la vida no es fácil, el fútbol no es fácil, hacerse con un hueco, hacerse con la titularidad, el conseguir goles, en fin, todo eso que queremos que nos salga bien, a veces cuesta, pero para eso estamos nosotros, para recorrer el camino y siempre haciendo un pequeño ejercicio de autocrítica. Suele hacer crecer muchísimo al futbolista y también a la persona. Aparte de esta gala de los magníficos de exaltación de lo que es el fútbol juvenil aragonés, te voy a hacer una pregunta fuera de contexto. ¿Qué pasará con España en ese mundial que está a punto de comenzar? Pues hombre, en mi época España, bueno, era una selección más, si empezamos a decir aquí estamos. Ahora, España es una de las 6, ni más ni menos, selecciones que perfectamente puede ser campeona del mundo. Bueno, pues esperemos que así sea y que todo lo podamos ver con nuestros ojos. Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, hasta pronto.